Menos mal que tu marido te traicionó. Él es mucho más feliz sin ti. Hizo una pausa, me miró fijo a los ojos y luego, con la misma calma con la que alguien comenta el tiempo afuera, añadió: Y créeme, Patricia, hasta tu propio hijo respira mejor lejos de ti. Esas fueron las palabras de Valentina, mi nuera, pronunciadas a las 9:23 de la noche del viernes 14 de marzo, mientras las velas de la mesa seguían encendidas y el caldo de pollo todavía humeaba en mi plato. Carlos, mi hijo, acababa de levantarse de la mesa. No escuchó nada, bajé la vista. Respiré y no dije nada, pero sí vi algo. Miedo. Valentina me tenía miedo. Soy Patricia Morales. Tengo 61 años. Y lo que Valentina no imaginó esa noche es que yo no había llegado a esa cena a defenderme. Esta no es solo la historia de una cena que salió mal. Es la historia de lo que le pasa a alguien que intenta humillar a una mujer que pasó 38 años aprendiendo a leer lo que los demás esconden. Lo que ocurrió en las 72 horas siguientes cambiaría para siempre todo lo que esa familia creyó haber construido lejos de mi vista. Y empezaría exactamente a las 6:17 de la mañana del lunes 17 de marzo, con una llamada de apenas 4 minutos. Pero para poder entenderlo, hay cosas que necesitas saber primero. Quédate conmigo. Porque esta historia es sobre lo que pasa cuando guardas el silencio correcto, en el momento correcto, durante el tiempo correcto. Para que puedas entender todo lo que vino después de esa noche, necesito llevarte conmigo al principio de ese viernes 14 de marzo. Me desperté a las 7:15 de la mañana. La luz del sol entraba por la ventana de mi cuarto en tiras largas y doradas, cruzando el piso de madera hasta llegar a los libreros del rincón. Mi departamento es pequeño y tranquilo. Sala con libros que llegan hasta el techo, 2 recámaras y una cocina donde siempre huele a café recién molido y a las flores de sábila que tengo en el alféizar. En las paredes hay fotografías de mis alumnos de primaria a lo largo de los años. Caras sonrientes de niños que hoy ya tienen sus propios hijos. Y un cuadro de la Virgen que heredé de mi madre y que cuelga frente a mi cama desde hace más de 30 años. No es el hogar que imaginé cuando era joven, pero es completamente mío. Y eso, después de todo lo que viví, vale más de lo que cualquiera pueda calcular. Tomé mi taza de café y me senté junto a la ventana. Afuera, la ciudad despertaba con sus sonidos de siempre. El camión de la basura a lo lejos, los pasos apresurados de alguien bajando las escaleras del edificio, el olor a pan recién horneado que llega desde la panadería de la esquina todos los viernes por la mañana. Todo era ordinario. Todo estaba en su lugar. Entonces sonó el teléfono. Era Carlos. «Mamá, ¿puedes venir a cenar esta noche? Valentina quiere que nos reunamos. Dice que te extraña». Me quedé un momento en silencio antes de responder. Valentina, que me extrañaba. En 7 años de matrimonio con mi hijo, Valentina no me había dicho nunca que me extrañaba. Valentina era de esas personas que sonríen en las fotos y guardan el frío para cuando las cámaras se apagan. Pero dije que sí, porque Carlos es mi hijo. Porque hay cosas que los padres hacemos por amor antes de preguntarnos si deberíamos hacerlas. Y porque en algún rincón que prefería no escuchar, algo me decía que esa invitación no era lo que parecía. Me llamo Patricia Morales. Tengo 61 años. Durante 33 años estuve casada con Roberto, el hombre al que amé desde que teníamos 22 años y bolsillos vacíos. Juntos construimos una vida, una casa, una familia, un hijo. Hasta que un día Roberto decidió que esa vida le quedaba estrecha. No entraré ahora en los detalles de esa traición porque no es el centro de esta historia. Lo que importa es lo que vino después de ella. Fui maestra de primaria durante 38 años. Enseñé a leer a más de 1000 niños, corregí miles de cuadernos. Sostuve a niños que lloraban sin saber por qué y aprendí a distinguir el dolor verdadero del que se usa para llamar la atención. Esa capacidad de observación, ese hábito de ver lo que la gente esconde, nunca me abandonó, ni siquiera cuando me jubilé, ni siquiera cuando me quedé sola en un departamento pequeño rearmando mi vida desde cero. Llegué a la casa de Carlos a las 8:30 de la noche.
Llevaba una botella de vino tinto y pan dulce de la panadería, como siempre que voy a verlos. La puerta estaba entreabierta. Desde afuera llegaba el olor a caldo de pollo con canela y laurel, ese olor de cocinas antiguas que me recuerda a mi madre, a los domingos de infancia, a una época en que el mundo todavía se sentía seguro. También llegaba música de piano instrumental, suave desde la sala. Todo se veía perfectamente normal, demasiado normal. Valentina me abrió la puerta. Traía puesta una blusa nueva, con bordados en los hombros y el cabello recién peinado. Me dio un abrazo corto, de esos que no tienen calor. Sus manos estaban frías como el mármol, y sus ojos se movieron rápido, de mi cara a algún punto detrás de mí, de regreso a mi cara y luego al suelo. Carlos apareció desde la cocina. Su abrazo fue diferente, genuino, largo, de hijo. Nos sentamos. Él sirvió el vino. Hablamos de cosas sin peso, el trabajo, el tráfico del viernes, una película que quería ver. Valentina comió poco y habló menos. Movía el caldo con la cuchara sin llevarse casi nada a la boca. Se levantaba a buscar cosas que nadie le había pedido. Estaba inquieta de una manera que no podía disimular del todo. Yo observaba, en silencio, como siempre. Fue cuando Carlos se levantó a buscar más tortillas que Valentina, apoyó los codos en la mesa, me miró directamente a los ojos por primera vez en toda la noche y dijo lo que dijo. Antes de contarte lo que vino después de esa noche, necesito pedirte algo. Si esta historia te está llegando al corazón, dale like a este video y suscríbete si todavía no lo has hecho. Y escribe en los comentarios desde dónde me estás escuchando hoy. Quiero saber hasta qué rincón del mundo están llegando mis palabras. El caldo seguía humeando en mi plato cuando ella terminó de hablar. Las velas seguían encendidas. La música de piano seguía sonando desde la sala. Y yo sentí algo frío descender por mi espalda, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. El sabor del vino que acababa de tomar se volvió metálico en mi lengua. Mis manos, debajo de la mesa, apretaron la servilleta de lino con una fuerza que no permití que nadie viera. Bajé la vista, respiré, sonreí y guardé todo adentro. Me levanté despacio. Le di un beso en la mejilla a Carlos. Caminé hacia la puerta con la misma calma con la que había entrado. Afuera, el frío de la noche me golpeó suave en la cara. Olía a tierra húmeda y a las bugambilias del jardín de enfrente. Caminé hasta mi coche. Cerré la puerta. Y sola, por fin sola, me permití sentir todo lo que había guardado en los últimos 10 minutos. Pero lo que Valentina no sabía era que esa noche yo no solo había guardado mi dolor. Llevaba meses guardando algo mucho más importante. Y ya era tiempo de que saliera a la luz. El camino de regreso a casa esa noche fue el más largo que recuerdo en mucho tiempo. No por la distancia, sino por el peso de lo que llevaba adentro. Por esa clase de silencio que no es ausencia de ruido, sino presencia de demasiadas cosas que no encuentran cómo salir. Manejé con las 2 manos sobre el volante. La radio, apagada. Una ranura de la ventana abierta para no ahogarme. Afuera, la ciudad seguía su vida sin enterarse de nada. Semáforos que cambian solos, gente que cruza, un perro corriendo por la banqueta mojada. El mundo indiferente, como siempre, como si nada hubiera pasado esa noche, como si yo fuera una más entre todos los desconocidos que circulan bajo las luces amarillas sin que nadie sepa lo que cargan. Y mientras manejaba, me hice una sola pregunta. No, ¿por qué me lo dijo? Esa respuesta la tengo desde hace mucho. Me pregunté, ¿por qué esa noche? ¿Por qué Valentina eligió ese viernes específico, después de 7 años de pequeñas guerras invisibles, para decir en voz alta lo que siempre había guardado? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? ¿Qué fue lo que esa noche rompió el equilibrio que tanto le había costado mantener? Cuando alguien necesita herirte con palabras después de años de silencio, es porque algo que creía bajo control ya no lo está. Porque tiene miedo de lo que tú sabes. Porque el silencio que antes le protegía de repente se le volvió insoportable. Y si Valentina había soltado esas palabras esa noche,
era porque algo estaba a punto de moverse, algo que ella quería detener y ya no podía. ¿Cuánto tiempo llevaba yo guardando lo que sé? Eso ya llegará, pero antes necesito llevarte conmigo a 7 años atrás. Porque la historia de esa cena no empezó el 14 de marzo. Empezó un domingo de octubre, cuando Carlos llegó a mi puerta con una muchacha de vestido verde y una caja de galletas de pastelería fina que depositó sobre la mesa de la sala como quien presenta credenciales, con esa sonrisa calculada de quien sabe exactamente la impresión que quiere causar. Se llamaba Valentina, y la primera vez que la vi me pareció encantadora. Eso es lo que más me cuesta admitir hoy. Durante los primeros meses fue atenta, puntual en las reuniones de familia, correcta con los cumpleaños. Le preguntaba a Carlos cómo estaba yo. Me mandaba mensajes cortos pero amables cuando sabía que tenía cita médica. Una tarde llegó temprano a ayudarme con la cena de Navidad y estuvimos 2 horas en esa cocina pequeña, hablando de recetas, riendo de cosas sin importancia, y pensé, quizás me equivoqué al desconfiar. Quizás juzgué demasiado rápido, como a veces hacemos cuando queremos proteger lo que amamos. Quizás esta muchacha es exactamente lo que parece. Pero las personas no cambian de naturaleza, solo aprenden a esconderla mejor con el tiempo. Y cuanto más paciencia tienen, más difícil es verlo. El primer momento en que vi a Valentina de verdad fue un martes de febrero, 4 meses después de conocerla. Carlos y yo teníamos una comida agendada, solos, como hacíamos cada 2 semanas desde que él empezó a trabajar. Era uno de esos rituales pequeños que parecen insignificantes y que en realidad son todo. Llegué al restaurante a la hora acordada. Esperé 20 minutos. Pedí agua. Revisé el teléfono 2 veces. Luego llamé. «Mamá, te iba a llamar. Valentina quiere que la acompañe a ver un departamento. ¿Podemos ir otro día?» Pagué mi refresco. Salí. Y en el camino al coche me hice una pregunta que esa tarde no supe responder. ¿Carlos había elegido ir a ver ese departamento o ya no tenía la libertad de decir que no? Lo que tardé tiempo en entender es que esas cancelaciones no eran coincidencias. Eran una construcción. Valentina estaba levantando una pared entre Carlos y yo, ladrillo a ladrillo, con la paciencia de quien sabe exactamente lo que está haciendo y no tiene prisa. Porque las personas que construyen ese tipo de paredes no actúan con prisa, actúan con método. Fue entonces cuando saqué la libreta. Una libreta pequeña, de pasta azul, que compré en la papelería de la esquina. La guardo en el cajón de la mesita de noche, debajo de un libro que no he terminado de leer. Empecé a anotar fechas, horas, frases exactas, situaciones, sin adjetivos, sin juicios, solo los hechos, con la misma precisión con que durante 38 años registré el avance de mis alumnos. Porque eso es lo que uno aprende después de décadas frente a un salón, que la memoria traiciona, pero los registros no. Primera anotación, 14 de noviembre. Carlos cancela comida. Razón, Valentina. Para el 10 de mayo del año siguiente, esa libreta ya tenía 16 páginas. Ese día me levanté a las 7 de la mañana con ganas de hacerlo bien. Me levanté antes de que amaneciera del todo, con esa energía que da saber que el día tiene sentido. Puse el mantel bordado, el que guardo para las fechas importantes, el que mi madre me dejó y que solo saco cuando quiero que algo se sienta como debe sentirse. Empecé el mole a las 11, chocolate oscuro, chile mulato, canela. Ese olor que llena toda la casa y que me recuerda a mi propia madre, a los días de las madres de mi infancia, cuando el mundo todavía era simple y los hijos llegaban temprano y hambrientos. El mismo mole que Carlos pide desde que tiene memoria, desde que era tan chico que tenía que ponerse de puntitas para ver lo que había en la olla. Preparé también el pastel de cajeta. Esperé. A las 2 de la tarde, nada. A las 5, llamé. No contestó. A las 7, calenté el mole por segunda vez y comí sola, parada junto a la estufa, sin molestarme en servir en los platos buenos, sin molestarme en sentarme. Porque sentarse sola en una mesa puesta para 2 tiene un peso diferente al de comer parada. Y yo ya no quería sentir ese peso. Lo que supe mucho después es que esa mañana
Valentina le había recordado a Carlos desde temprano que su familia los esperaba para una comida larga, que ya vería a su mamá en otro momento, que estas celebraciones no eran tan importantes, que había otras prioridades. Eso lo supe después. Esa noche solo supe lo que podía ver. A las 9:17 sonó el teléfono. «Mamá, perdona, estuvimos en casa de los papás de Valentina todo el día. Se me fue el tiempo. ¿Estás bien?» Detrás de su voz había ruido de fondo. Risas, música, el tintineo de copas. La fiesta todavía seguía. «Estoy bien, hijo, ya comí. Te llamo mañana para ir a verte». «Cuídate», colgué. Me quedé mirando el pastel de cajeta intacto sobre la mesa y pensé en todo lo que le había dado a ese hijo sin pedirle nada a cambio, en todos los años que entregué sin llevar cuenta, sin guardar factura, sin esperar recibo. Le di los sábados de su infancia llevándolo a prácticas de fútbol cuando Roberto no podía. Le di las noches en vela con fiebre cuando yo también tenía que madrugar al día siguiente. Le di los años en que guardé mis propios planes porque los suyos no podían esperar. Le di conversaciones que él no recuerda y que yo sigo guardando. Le di 35 años queriéndolo de la única manera que sé, sin llevar la cuenta, sin condiciones, sin exigir que me lo devolvieran igual. Y ese 10 de mayo me dio 4 minutos al final de una fiesta en casa de otra familia. Escribí la fecha en la libreta. Guardé el pastel en el refrigerador. Apagué las luces, pero no lloré. Nunca lloré frente a estas cosas, porque llorar frente a lo que no puedes cambiar es regalarle poder a quien no se lo merece. Y yo aprendí hace mucho tiempo que el dolor que uno no muestra es el único que permanece bajo su propio control. Anoté también algo más esa noche. Algo que había visto 2 semanas antes en la cocina de la casa de Carlos y que en ese momento no había sabido cómo interpretar. Valentina y Roberto solos, hablando en voz baja, con esa cercanía incómoda de 2 personas que comparten algo que no quieren que nadie más escuche. Una cercanía que no era de familia, que no era casual. Cuando entré, los 2 callaron al mismo tiempo, con esa pausa demasiado abrupta que no es silencio sino interrupción. Roberto se alejó hacia la sala. Valentina empezó a lavar un vaso que ya estaba limpio. Lo dejé pasar, pero lo anoté, con fecha y hora. Porque soy maestra, y los maestros aprendemos que las cosas que parecen sin importancia, en el contexto correcto, se convierten en las más importantes de todas. Que los detalles que nadie quiere ver son exactamente los que más merecen atención. Para entonces, la libreta tenía 18 páginas. Y todavía faltaban 3 años para que Roberto me dijera que había alguien más. 3 años, 4 meses y 11 días, para ser exacta. ¿Sabes lo que se siente pasar ese tiempo viendo cómo algo se rompe sin poder nombrarlo todavía? Guardando cada señal en una libreta, preguntándote si estás exagerando, rezando en silencio para equivocarte, deseando con toda la fuerza que te queda que lo que estás viendo no sea lo que parece. Eso es lo que necesito contarte ahora. Porque lo que vino después no fue solo una traición de Roberto. Fue algo más calculado, más frío, más paciente. Algo construido con tiempo y con intención, que tardé mucho en querer ver. Y todavía más en atreverme a decirlo en voz alta. Faltaban exactamente 60 horas para que Carlos llamara. Y para cuando esa llamada llegara, yo ya iba a tener todo lo que necesitaba. Para entender por qué tardé tanto en ver lo que tenía frente a mis ojos, necesitas entender algo sobre mí. Soy una mujer que cree en la familia, no de manera ciega, sino de la manera en que cree en algo quien lo construyó con sus propias manos durante décadas. Ladrillo a ladrillo, sacrificio a sacrificio. Y perderlo significa perder también una parte de quién eres, de quién decidiste ser desde el principio. Eso fue exactamente lo que Valentina supo usar. Pasaron los meses. La libreta azul seguía creciendo. No con hechos dramáticos, sino con cosas pequeñas, del tipo que uno le cuenta a alguien y la persona responde: «Patricia, eso no es nada. Estás exagerando». Una invitación que llegó tarde.
Un comentario de Carlos sobre algo de mi vida que él no debería saber. Una mirada de Valentina cuando yo entraba a una habitación donde ella y Roberto llevaban unos minutos solos. Silencios que se cortaban justo cuando yo aparecía. Conversaciones que terminaban demasiado rápido. ¿Exagerar? Quizás. Pero los maestros no exageran. Los maestros documentan. Y después de 38 años frente a un salón, aprendes que lo que parece insignificante casi nunca lo es. En octubre de ese año, Carlos cumplió 30 años, y fue ahí donde cometí el único error que una mujer con libreta azul no debería cometer jamás. Confiar en que las personas cambian cuando todavía no tienen motivo para hacerlo. Confiar en la versión de alguien que todavía no has terminado de conocer. Valentina organizó la celebración. Una reunión en su casa, decorada con cuidado, con fotos de Carlos desde niño colgadas en un tendedero de luces que iluminaba toda la sala. Fotos que yo había dado, fotos que venían de mis álbumes, de mi memoria, de años que ella no había vivido, pero que supo usar con inteligencia. Me llamó ella misma para avisarme, con una calidez que yo no le había escuchado en mucho tiempo. Señora Patricia, quiero que usted esté en el centro de todo esto. Usted es su mamá. La noche de la fiesta me recibió en la puerta con un abrazo largo. Me llevó de la mano hasta la mesa principal, como si ese lugar hubiera sido reservado solo para mí. Me presentó a sus amigas con algo parecido al orgullo. La mamá de Carlos, que se dedicó toda la vida a enseñar. Se sentó a mi lado durante la cena. Se rió con mis historias, con esa risa fácil que tiene la gente cuando quiere que tú te sientas escuchada. Me sirvió más de una vez sin que yo se lo pidiera. Al final de la noche, antes de que yo saliera, me tomó del brazo y me dijo en voz baja: «Señora Patricia, gracias por Carlos, gracias por haberlo criado así». Guardé la libreta azul en el cajón y pensé, me equivoqué. Esta muchacha está cambiando. Durante 3 meses casi lo creí. ¿Sabes lo que es casi creer algo que quieres demasiado que sea verdad? Es la esperanza más peligrosa que existe. Porque cuando finalmente se rompe, el golpe tiene el doble de fuerza, porque tú mismo lo ayudaste a construir. Fuiste cómplice de tu propia ilusión. Y eso es lo que más duele. No el engaño de la otra persona, sino el tuyo propio. En enero, pocas semanas después de Año Nuevo, Valentina volvió a ser exactamente quien siempre había sido. Como si los 3 meses anteriores hubieran sido un traje que ya no necesitaba ponerse. Un papel que había ensayado, representado a la perfección y guardado cuando ya no servía para nada. El frío regresó. Los mensajes volvieron a ser cortos, sin calor, del tipo que uno manda por obligación. Las cancelaciones de Carlos volvieron a aparecer con las mismas excusas de siempre, como si nadie esperara que yo fuera a recordarlas. Y yo volví a sacar la libreta. Fue entonces cuando intenté hablar con Carlos, no con acusaciones. No con reproches que llegaran cargados de todo lo que llevaba guardado, con la calma de una madre que cuida lo que dice porque sabe que las palabras mal puestas pueden romper lo que se tardó años en construir. Le dije: «Carlos, a veces siento que cuando están juntos, tú y Valentina, no hay espacio para mí. No te digo esto para presionarte, te lo digo porque me importa lo nuestro, porque me importas tú». Hubo un silencio del otro lado del teléfono. Uno de esos silencios que dicen más que cualquier respuesta. «Mamá, creo que te estás imaginando cosas. Valentina te quiere. Es que es discreta, no expresa todo como tú». «Carlos, no empieces, mamá. No busques problemas donde no los hay». Colgué. Escribí en la libreta: «Carlos defiende a Valentina sin escucharme. Fecha: 3 de febrero. Y entendí algo que duele más de lo que parece. Cuando alguien te ama pero ya no te ve, el silencio que queda pesa más que cualquier discusión, más que cualquier pelea. Porque en una pelea todavía hay presencia. En ese silencio solo hay ausencia disfrazada de normalidad». 2 semanas después, un martes a las 11:23 de la mañana, me desperté con un dolor en el pecho que no conocía, fuerte, persistente, del lado izquierdo. No como el cansancio, no como la tensión. Era otro tipo de dolor,
Uno que te avisa que algo no está bien, aunque tú no quieras escucharlo. Me vestí despacio. Llamé a Elena, mi vecina que trabaja en enfermería, y me llevó a urgencias. La doctora me dijo que era una arritmia leve, controlable, sin riesgo inmediato. Me dejaron en observación 6 horas. Suero en el brazo derecho. 3 electrocardiogramas. El frío metálico del hospital en el aire, en las paredes, en la sábana delgada de la camilla. Ese frío particular que solo existe en los hospitales, que no es solo temperatura, sino también la sensación de estar completamente fuera de tu vida cotidiana, sostenida por tubos y máquinas en lugar de por las cosas que conoces. Llamé a Carlos a las 11:23 de la mañana. Contestó al tercer timbre. «Mamá, ¿es grave?» «No es grave, pero estoy en observación. Si puedes venir. Ahorita le comento a Valentina». Colgué. Estuve en ese hospital hasta las 5:47 de la tarde. Carlos no fue. A las 2:14 de la tarde llegó un mensaje suyo. «Mamá, estamos en algo que no podemos dejar. ¿Tienes a alguien contigo?» Le respondí que sí, aunque Elena había tenido que regresar a su trabajo a la 1. Pasé las últimas 4 horas sola, con el brazo conectado al suero, escuchando los sonidos de otras familias que sí habían llegado. El hombre mayor en la camilla de al lado, con sus 2 hijos sentados cerca, hablándole en voz baja. La mujer joven con su madre tomándole la mano, acariciándosela sin decir nada, porque a veces no hacen falta palabras. El olor a desinfectante, a café de máquina, a todo lo que uno huele cuando está solo en un lugar donde nadie debería estar solo. Y el sonido de mis propios pensamientos, que en ese momento eran lo único que me hacía compañía. Antes de contarte lo que sigue, necesito preguntarte algo. ¿A ti también te ha pasado que esperaste a alguien que debía estar ahí y simplemente no llegó? ¿Que el teléfono no sonó cuando más lo necesitabas? ¿Que miraste la puerta tantas veces que al final dejaste de mirarla? Escríbelo en los comentarios. De verdad quiero leerte. Quiero saber que no estoy sola en esto. Esa noche, al llegar a casa, abrí la libreta en una página nueva. Esta vez no escribí solo los hechos. Escribí una pregunta. ¿Cuántas veces más voy a anotar cosas sin importancia antes de entender lo que está pasando de verdad? Y debajo de esa pregunta, anoté algo que llevaba semanas queriendo ignorar. Algo que mi mente había registrado pero que mi corazón se había negado a procesar, porque procesarlo significaba aceptar una verdad que todavía no estaba lista para sostener. Un mes antes, en la cena de fin de año en casa de Carlos, había visto a Valentina con el teléfono de Roberto en la mano. No durante 2 segundos, durante varios minutos, mientras Roberto estaba en el jardín hablando con alguien. Valentina lo tenía entre los dedos, mirando la pantalla con la expresión de quien lee algo que ya conoce de memoria. Sin prisa, sin incomodidad, con la naturalidad de quien tiene permiso para estar donde está. Cuando Roberto regresó al interior y vio su teléfono en manos de Valentina, no preguntó nada. No hubo sorpresa en su cara. Le sonrió. Y ella se lo devolvió sin pronunciar una sola palabra, sin necesidad de explicaciones entre los dos. Lo dejé pasar esa noche, pero lo anoté, con fecha y hora, con cada detalle que pude recordar. Porque en 38 años de aula aprendí que las cosas que parecen sin importancia, en el contexto correcto, se vuelven las más importantes de todas. Que los detalles que nadie quiere nombrar son exactamente los que más merecen ser escritos. Para ese momento la libreta azul tenía 28 páginas. Y en la página 26 había algo registrado que yo todavía no era capaz de interpretar del todo. Algo que intuía sin poder nombrarlo. Algo que cuando llegara el momento correcto, haría que todo lo demás encajara de una manera que me quitaría el aire, que me dejaría parada en medio de la sala sin saber bien qué hacer con lo que acababa de entender. Faltaban todavía 3 años para que Roberto me dijera que había alguien más. Y en ese tiempo, lo que Valentina hizo no fue un impulso ni un error. No fue una debilidad ni un momento de poca claridad. Fue una decisión, tomada en frío, con paciencia, desde mucho antes de ejecutarla, con la frialdad de quien planifica a largo plazo porque sabe exactamente lo que quiere y no tiene apuro en tomarlo. ¿Cómo sé eso?
porque la libreta me lo dijo. Pero todavía faltaban menos de 46 horas para que Carlos llamara, y la historia todavía tenía mucho que revelar. Los siguientes 2 años los podría resumir en una sola imagen. Una libreta azul que seguía llenándose mientras el mundo a mi alrededor seguía comportándose como si nada estuviera pasando, como si las cosas que yo registraba fueran invisibles para todos menos para mí, como si yo fuera la única que podía ver lo que estaba ahí, frente a todos, esperando a que alguien lo nombrara. No todo fue difícil. Quiero ser honesta en eso. Hubo domingos buenos, conversaciones largas con Carlos por teléfono, mañanas en las que Roberto llegaba a desayunar y teníamos esa calma de 2 personas que se conocen desde hace décadas. Esa calma que no necesita de palabras grandes ni de gestos especiales, sino de la simple presencia del otro en una cocina familiar, con el café caliente y la luz de la mañana entrando por la ventana. Un sábado de marzo, 2 años y medio antes del momento en que te cuento esta historia, pasamos el día juntos, Roberto y yo, como no lo hacíamos desde hacía tiempo. Fuimos al mercado, comimos en un restaurante pequeño del centro, caminamos por el parque con el frío suave de la tarde entre los árboles, sin agenda, sin prisa, solo los dos. Al llegar a casa esa noche, Roberto me dijo, «Oye, ¿cuándo fue la última vez que hicimos algo así?» Le dije, «Mucho tiempo». Él sonrió. Y yo pensé, todavía estamos bien, todavía tenemos esto, todavía hay algo aquí que vale la pena cuidar. Anoté ese día en la libreta, no como sospecha, como uno de los pocos momentos buenos que quería conservar, porque también se anota lo que uno no quiere olvidar. 3 semanas después, Roberto empezó a llegar tarde. Al principio, 1 o 2 veces por semana. Después, 3. Después, 4. Con la regularidad silenciosa de algo que ya se ha vuelto costumbre. Siempre con explicaciones distintas que tenían exactamente el mismo tono. Preparadas, sin huecos, pero sin calor. Como respuestas que alguien ensayó antes de entrar por la puerta. Como palabras que cubren un espacio sin llenarlo de verdad. Seguí anotando. Fue durante esa época cuando Valentina llegó a una comida familiar un domingo de abril con bolsas nuevas de una marca que yo reconocí porque la vi en las vitrinas del centro comercial y conozco lo que cuesta. No es que lleve la cuenta del dinero ajeno. Es que cuando alguien te pide prestado y al siguiente mes aparece con ropa de boutique, los números hablan solos, aunque nadie los mencione. Traía además un abrigo color crema que combinaba con los zapatos, y el cabello recién arreglado con esa clase de peinado que no se hace en casa, que requiere tiempo y dinero y la decisión de gastarlo. Carlos, ese mismo mes, me había dicho en una conversación corta que el dinero estaba apretado, que había habido gastos imprevistos, que si podía esperar a que le devolvieran los 4,000 pesos que les había prestado en enero. 4,000 pesos que nunca volvieron. Pero el abrigo color crema estaba ahí, colgado en el respaldo de la silla, sin que nadie lo mencionara, sin que nadie se molestara en explicarlo. Lo anoté. Ese mismo domingo fue la primera vez que Valentina me humilló frente a otras personas. Había invitados, 2 amigas suyas, los padres de la vecina de enfrente y el hermano de Carlos con su esposa. 12 personas alrededor de esa mesa. La conversación era amable. La comida estaba bien. Todo transcurría con normalidad, con esa superficie tranquila que tienen las reuniones cuando nadie ha dicho todavía lo que algunos están pensando. Hasta que Valentina, desde el extremo opuesto de la mesa, me miró con una sonrisa completamente tranquila y dijo, con la voz de quien comenta algo sin importancia, con la ligereza estudiada de quien sabe exactamente el peso de lo que está lanzando: «Señora Patricia, ¿ya se mejoró de lo del corazón?» Roberto nos contó lo del hospital. Dijo que usted no quería preocupar a nadie. 12 pares de ojos se volvieron hacia mí. El silencio duró 3 segundos. 3 segundos en los que entendí 2 cosas al mismo tiempo. Primero, que Roberto le había contado a Valentina algo que yo le había pedido que guardara entre nosotros. Algo que compartí con él porque era mi esposo y porque uno comparte con su esposo las cosas que no quiere cargar solo. Segundo, que ella lo había guardado exactamente hasta el momento en que pudiera usarlo delante de una audiencia.
Lo había guardado con paciencia, esperando el escenario correcto, eligiendo el momento de mayor impacto posible. No fue una pregunta de preocupación, fue una demostración. Miren lo que él me cuenta, miren lo que yo sé de ella, miren qué lugar ocupa cada una en esta historia, miren quién tiene acceso y quién no. Sonreí. Fue algo sin importancia, dije. Ya estoy bien, gracias. Le pregunté a la señora que tenía a mi lado por sus hijos. Cambié el tema con calma, con la calma de quien ha aprendido a no darle a ciertas personas la satisfacción de verla temblar. Y seguí comiendo como si el piso no se hubiera movido debajo de mis pies. Por fuera, calma absoluta. Por dentro, algo que no era tristeza ni rabia. Era más frío que las dos. La clase de frío que sientes cuando entiendes que alguien lleva mucho tiempo construyendo algo y tú acabas de ver apenas el primer borde de lo que es. Cuando comprendes que lo que tienes frente a ti no fue un impulso ni una torpeza, fue un plan, ejecutado con precisión, con el timing de alguien que sabe cuándo actuar porque ha estado esperando ese momento durante mucho tiempo. Y en ese momento tomé una decisión. No iba a responder, no iba a reclamar, no iba a darle la satisfacción de verme reaccionar delante de nadie, no le iba a dar ese regalo, pero iba a seguir anotando. Esa noche, en el coche, antes de arrancar, apoyé las dos manos sobre el volante y respiré hasta que el ardor en los ojos pasó. 10 segundos, 20, 30, lo que necesité, sin prisas, sin reproches hacia mí misma por sentirlo. Solo respiré, como quien espera que una ola pase antes de volver a pararse. Luego arranqué, y al llegar a casa, abrí la libreta en una página nueva y escribí todo, con fecha, hora y los nombres de cada persona que estaba sentada en esa mesa. Cada palabra que Valentina dijo, cada pausa, cada detalle que pude recordar, la sonrisa con la que lo dijo, el tono de voz, el momento exacto que eligió, porque eso ya no era una anotación de precaución, eso era evidencia. 3 días después, Carlos me llamó. Mamá, Valentina quiere disculparse por lo del domingo. Dice que no quiso incomodarte. Hubo un segundo en que quise creerlo. Solo uno. Apenas un instante en que una parte de mí, la misma parte que guarda el mantel bordado y hace mole en Día de las Madres, pensó, quizás de verdad fue torpe y no maliciosa. Quizás hay personas que hacen daño sin entender lo que hacen. Quizás yo estoy viendo intención donde solo hay descuido. Dile que no hay ningún problema, respondí. Esa misma tarde llegó un mensaje de Valentina. Señora Patricia, lamento si la incomodé el domingo. No era mi intención. Lo guardé. No respondí. Y en la libreta escribí, disculpa enviada por mensaje, sin llamada, sin explicar por qué Roberto le contó algo que le pedí que no compartiera, sin reconocer lo que hizo. Fecha, miércoles. Porque una disculpa que no nombra lo que hizo no es una disculpa. Es una manera de cerrar un tema sin haberlo resuelto. Es lo que dice alguien que quiere que las cosas parezcan arregladas sin tener que cambiar nada. Alguien que entiende que a veces basta con pronunciar ciertas palabras para que los demás asuman que el asunto quedó resuelto, aunque nadie haya tocado la raíz del problema. 2 semanas después, Valentina era exactamente la misma de antes. Como si el mensaje nunca hubiera existido. Como si las palabras hubieran sido solo una formalidad necesaria, nada más. Y Roberto seguía llegando tarde. Fue en esa época cuando empecé a notar algo que había estado frente a mis ojos sin que yo quisiera mirarlo. A veces uno no ve las cosas porque no está listo para lo que significan. Roberto, que siempre había sido reservado con su teléfono, había empezado a dejarlo sobre la mesa durante las cenas, boca abajo, como quien pone un libro con la portada hacia abajo para que no se vea el título. Y cuando sonaba, lo alcanzaba con una rapidez que no encajaba con su carácter tranquilo de siempre, con esa calma lenta que lo había caracterizado durante 33 años de matrimonio. Una noche le pregunté sin rodeos, con la naturalidad de quien hace una pregunta sin peso. ¿Estás esperando una llamada importante? Me miró. No, es del trabajo. Lo dejé pasar, pero lo anoté, con la hora, con el detalle de cómo sostuvo el teléfono cuando lo recogió.
Para ese momento, la libreta azul tenía 38 páginas, y en las últimas 5 había algo que yo todavía estaba tratando de no ver, porque verlo significaba hacerme una pregunta para la que todavía no tenía respuesta. Una pregunta que cambia la manera en que uno mira todo lo que ha vivido, que reorganiza los recuerdos de una manera que duele, porque de repente los momentos buenos también quedan tocados. Una pregunta que Roberto me respondería él mismo, sin que yo tuviera que pedírsela, en un jueves de noviembre a las 8:47 de la noche, con la voz de quien lleva tiempo cargando algo y ya no puede con el peso, con las palabras de quien eligió decirlo en voz alta, porque callar se había vuelto más difícil que hablar. Lo que yo no sabía entonces era que entre ese jueves y la cena del 14 de marzo había un hilo que conectaba todo, un hilo delgado pero resistente, del tipo que no se ve a simple vista, pero que está ahí, sosteniendo una estructura que alguien construyó con mucho cuidado a lo largo del tiempo. Un hilo que Valentina había tejido con mucha más paciencia y mucha más frialdad de lo que yo alcanzaba a imaginar. Con la frialdad de quien planifica desde lejos, sabiendo que los resultados no llegan de inmediato, pero que llegan. Faltaban menos de 36 horas para que Carlos llamara. Y la historia todavía tenía capas que yo misma tardé en querer ver. Capas que, una vez vistas, no se pueden ignorar. Del tipo que cambian para siempre la manera en que uno mira ciertas personas y ciertos momentos que creyó entender. El jueves de noviembre llegó como todos los jueves de ese mes, gris, ordinario, sin señales de que iba a ser diferente de los demás. El tipo de día que uno no recuerda porque no tiene nada que lo distinga. Sin aviso, sin preparación, como si la vida tuviera la costumbre de reservar sus momentos más grandes para los días que parecen los más pequeños. Tenía hecha la cena para cuando Roberto llegara. Pollo con verduras, arroz, el olor a ajo y tomillo que llenaba toda la cocina. El mismo olor de muchos jueves anteriores. La misma mesa, los mismos platos, la misma rutina que hace que uno piense que las cosas seguirán siendo iguales porque siempre lo han sido. A las 8:47 de la noche escuché la puerta. Roberto entró, se sentó a la mesa y no tocó la comida. No se quitó la chaqueta. No dijo que olía bien, como siempre decía. Se sentó con ese peso particular de quien lleva algo encima que ya no puede seguir cargando en silencio. Lo miré desde el otro lado, y antes de que dijera una sola palabra, lo supe. Con la misma certeza con que una maestra sabe cuándo un niño lleva algo guardado demasiado tiempo y ya no puede más. Con esa intuición que no es magia sino acumulación. Años de observar, años de anotar, años de saber leer lo que no se dice. Necesito decirte algo. No respondí. Esperé. Le dejé el espacio que necesitaba para pronunciar lo que había venido a decir, porque interrumpirlo hubiera sido hacerlo más difícil para los dos. Hay alguien más. Lo siento. El reloj de la cocina siguió marcando el segundo, indiferente. El pollo seguía en el plato, intacto. Las velas que yo había encendido esa tarde sin saber por qué, como si alguna parte de mí hubiera querido que la noche tuviera algo de ceremonia, parpadearon una sola vez. Me levanté, fui a la cocina. Encendí el quemador. Puse agua a calentar. Necesitaba hacer algo con las manos. Necesitaba que mi cuerpo tuviera una tarea mientras mi cabeza procesaba lo que acababa de escuchar. «¿Es tu decisión?», le dije desde ahí, con la misma voz con que le hubiera pedido que bajara el volumen del televisor. Con la voz de quien decide, en una fracción de segundo, que no va a desmoronarse delante de nadie, ni siquiera de él. «Sí», dijo. «Entonces, esta noche no hay nada más que hablar». Volví al comedor con los 2 cafés. Los puse sobre la mesa con cuidado, sin prisa, sin drama. Me senté. Y terminé de cenar en silencio mientras Roberto me miraba como si yo fuera un idioma que no lograba descifrar, como si esperara algo de mí que yo había decidido no darle esa noche. Esa noche, cuando él se quedó dormido, fui al baño, cerré la puerta con cuidado de no hacer ruido y me senté en el piso frío con la espalda contra la tina. El suelo estaba frío a través de la tela del pijama, un frío que se siente de manera distinta cuando uno está quieto, cuando no hay a dónde ir.
Olía a jabón de lavanda, al mismo jabón de siempre, al mismo olor de todos los días normales que habían precedido a este. Y yo me permití sentir todo lo que había guardado durante la cena, todo lo que había sostenido con la mandíbula apretada y la espalda recta. 33 años. Los sentí todos al mismo tiempo. Lloré en silencio durante 22 minutos. Lo sé porque miré el reloj cuando empecé y cuando terminé. Porque incluso en eso, incluso ahí sentada en el piso frío de un baño a las 11 de la noche, seguí siendo maestra. Seguí registrando. Luego me lavé la cara. Me miré en el espejo con la claridad fría de quien ya pasó por lo más difícil del momento, y me dije en voz baja algo que había aprendido en 38 años frente a un salón. El primer día después de que algo se rompe es el más difícil de todos. Pero siempre hay un primer día, y después del primero viene el segundo. Y el segundo ya es diferente. Lo que vino después fue el proceso de desmontar una vida construida en 33 años. Abogados, acuerdos, conversaciones que duelen no por lo que se dice, sino por lo que se negocia. La casa que ya no sería la misma sin importar quién se quedara en ella. Cada objeto con historia. Cada rincón con memoria. Firmé los papeles del divorcio un martes de agosto a las 10:15 de la mañana, con la mano firme y el bolígrafo de siempre, el mismo que usaba para corregir exámenes. Cuando salí de la notaría, me quedé parada en la banqueta con el sol en la cara, el bolígrafo todavía en la mano, escuchando el ruido de la calle como si viniera de muy lejos. Los coches, las voces, el mundo que seguía sin enterarse. Ya estaba, no con alivio, no con tristeza, con la sensación de quien cierra un capítulo muy largo y necesita un momento antes de abrir el siguiente, solo un momento. Parada en esa banqueta, con el sol y el ruido y la ciudad entera moviéndose alrededor de una mujer que acababa de firmar el final de 33 años. Fue en esa semana, la semana después de firmar, cuando abrí la libreta azul por primera vez en meses. La saqué del cajón de la mesita de noche con la misma calma con que se abre algo que uno sabe que va a doler y que de todas formas necesita ver. La leí de principio a fin. Todas las páginas. Todos los hechos anotados durante más de 2 años, con fechas y horas y nombres y frases exactas. Y al llegar a la página 8, algo me detuvo. Una frase corta, anotada con mi letra de siempre, sin énfasis, sin saber que algún día iba a importar tanto. Una entrada de una cena en casa de Carlos, 2 años antes de que Roberto me dijera la verdad. Valentina menciona a una amiga que trabaja en educación. La llama Lorena. Dice que le gustaría presentármela. Lo había anotado porque me pareció extraño que Valentina quisiera presentarme a alguien. Había algo en ese gesto que no encajaba con su manera habitual de relacionarse conmigo. Lo dejé pasar. Seguí leyendo, y entonces recordé algo que Roberto había dicho, sin querer, como quien suelta una piedra pequeña sin darse cuenta de que está abriendo una grieta, durante una de las últimas conversaciones difíciles que tuvimos antes de separarnos. El nombre de la mujer. Lorena. Me quedé quieta, con la libreta abierta en la página 8, con el silencio del departamento alrededor y ese nombre resonando de una manera que los nombres no suelen resonar. Lorena, la amiga de Valentina, la que trabajaba en educación, la que Valentina quería presentarme algún día, con esa calidez calculada que ya conocía bien, en una cena a la que Roberto también había asistido. A la que Roberto había asistido y de la que nunca me dijo nada que valiera la pena recordar. Fui por una hoja de papel en blanco, la más grande que encontré, y empecé a hacer algo que nunca había hecho antes. Una línea de tiempo, fecha por fecha, de la primera anotación hasta la última, con la concentración de quien sabe que está a punto de ver algo que no podrá dejar de ver una vez que lo encuentre, buscando el momento exacto en que los horarios de Roberto habían empezado a cambiar, buscando las coincidencias entre esas fechas y los eventos registrados en la libreta a lo largo de 2 años de anotaciones. Lo encontré a las 11:42 de la noche. El cambio en Roberto había comenzado exactamente 6 semanas después de una reunión informal en casa de Carlos, a la que yo no había sido invitada y a la que Roberto sí fue.
Una reunión que Valentina había organizado con un grupo de amigos. Sin más detalles, sin más explicaciones. Y yo no había preguntado porque en ese entonces todavía no entendía que las cosas que no se explican son exactamente las que más merecen pregunta. 6 semanas. ¿Sabes lo que se siente cuando una pieza que llevas años buscando encaja de repente en el lugar que siempre tuvo? No es alivio, es algo más frío. Es la diferencia entre sospechar y saber, entre preguntarte si estás exagerando y entender que nunca exageraste lo suficiente, que lo que sentiste desde el principio tenía nombre, tenía fecha, tenía una secuencia que ahora estaba desplegada frente a ti sobre una hoja de papel en blanco. Doblé la línea de tiempo en 4 partes, con cuidado, como si fuera algo valioso, porque lo era. La guardé dentro de la libreta azul, en la última página. Cerré la libreta, la volví al cajón y empecé a esperar, no con rabia, no con el tipo de urgencia que lleva a las personas a cometer errores que después no pueden deshacerse, con paciencia. Con la clase de paciencia que se desarrolla en 38 años enseñando a leer a niños que todavía no saben que van a poder hacerlo. La certeza profunda, casi física, de que las cosas importantes no se fuerzan. Se esperan, se cuidan, se dejan llegar cuando el momento es el correcto. Mientras te cuento esto, me pregunto desde dónde del mundo me estás escuchando ahora mismo. ¿Desde qué ciudad? ¿Desde qué cuarto? ¿Con qué historia propia detrás de los ojos? Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me encantaría saber hasta qué rincón están llegando estas palabras. Pasaron 3 años desde esa noche en el baño con el piso frío. 3 años aprendiendo a hacer el café para una sola persona, con la cantidad exacta de agua que uno tarda tiempo en calibrar cuando ya no tiene que pensar en los dos. A escuchar el silencio del departamento como algo que te pertenece y no como algo que te falta. A recibir las llamadas de Carlos los domingos, cuando Valentina no tenía otros planes para él, y aprender a sentir gratitud por esas llamadas sin resentimiento por las que no llegaban. En esos 3 años no dejé de anotar. Con menos frecuencia, pero con más precisión. Cada anotación más limpia, cada detalle más puntual. La libreta azul llegó a 53 páginas. Y la línea de tiempo guardada en la última fue creciendo con cada nueva fecha que valía la pena registrar, con cada nueva pieza que confirmaba lo que ya sabía y esperaba poder demostrar. Lo que me faltaba era una sola cosa. Alguien que confirmara lo que yo ya sabía. Alguien que hubiera estado en ese lado de la historia, que conociera los detalles desde adentro y pudiera poner palabras concretas a lo que yo tenía en fechas y silencios, y abrigos color crema y teléfonos sostenidos demasiado tiempo. Alguien cuya voz fuera la última pieza. Eso era lo que todavía estaba esperando cuando Carlos me llamó ese viernes de febrero para invitarme a cenar. Con esa voz suya de cuando quiere que algo parezca casual y no lo es. Con esa invitación que tenía el tono ligero de quien propone algo sin importancia y el peso de quien lleva tiempo pensando en ello. Solo faltaban 4 días para que Valentina me mirara desde esa mesa con la sonrisa de quien cree que tiene el control de la situación. Solo faltaban 7 para que Carlos llamara a las 6:17 de la mañana, con una voz que yo nunca le había escuchado antes. Una voz que reconocí de inmediato como la de alguien que acaba de entender algo que no puede desentender. Y lo que esa llamada contendría no era solo la respuesta a por qué Valentina me había dicho lo que me dijo. Era la respuesta a la pregunta que yo llevaba 3 años guardando, doblada en 4 partes, en la última página de una libreta azul. La pregunta que había esperado con paciencia, sin prisa, con la certeza de que llegaría cuando tuviera que llegar. Lo que todavía no sabía era cuánto más me iba a sorprender la respuesta. Cuánto más grande era la historia de lo que yo misma había alcanzado a imaginar. Fueron 4 días antes de la cena del 14 de marzo cuando encontré la última pieza. Doña Rosario, una vecina de 15 años, me mandó una foto el sábado 10 de marzo con un mensaje corto. «Patricia, ¿no es esta Valentina?» Era una publicación pública de redes sociales. Valentina y un grupo de mujeres en un hotel resort. Piscinas de agua azul, copas en la mano,
sonrisas de quien se sabe lejos de cualquier problema del mundo. Amplié la imagen con los dedos. La foto tenía fecha. Era de la segunda semana del mes en que estuve sola en urgencias con el brazo conectado al suero. La misma semana en que Carlos me mandó un mensaje diciendo que estaban en algo que no podían dejar. Seguí mirando la foto. En el extremo derecho, parcialmente de espaldas, había una mujer que reconocí por el gesto, por la forma de sostener la copa, por algo que mi memoria tardó varios segundos en organizar. Una mujer que había visto una única vez años antes, en una reunión de trabajo a la que fui con Roberto. Una mujer a quien Roberto me presentó brevemente, con una voz demasiado tranquila para la situación. Una compañera de un cliente. No me dijo el nombre esa noche. Fui a buscar la libreta azul. La abrí en la página 8. Lorena. Ahí estaba, la anotación de la cena donde Valentina la había mencionado por primera vez. La fecha de la reunión donde el comportamiento de Roberto había cambiado. La semana del hospital. Extendí la línea del tiempo sobre la mesa. La leí 2 veces de principio a fin. ¿Sabes lo que sientes cuando la última pieza de algo que construiste durante 5 años encaja? No gritas, no lloras, te quedas completamente quieta, porque lo que tienes en las manos ya no es una sospecha, es un mapa. Y los mapas no necesitan que nadie los valide, solo necesitan que alguien los sepa leer. Pero eso no fue todo lo que doña Rosario me mandó ese día. Por curiosidad, me dijo, había revisado más publicaciones antiguas de Valentina, y lo que encontré cuando me las mostró fue algo que tardé varios minutos en procesar. Durante los 6 meses en que yo desmontaba 33 años de vida dentro de mi departamento del piso 4, aprendiendo a hacer el café para una persona y mirando el cuadro de la Virgen de mi madre cada mañana antes de levantarme, Valentina había publicado la remodelación completa de la sala de Carlos, con muebles nuevos y alfombras de importación. Un viaje de fin de semana a la playa donde Carlos aparecía sonriendo con gafas de sol que no le había visto antes. Una cena de aniversario en un restaurante que yo reconocí porque era el mismo al que Roberto y yo fuimos una única vez en 20 años de matrimonio, el día que Carlos terminó la carrera. Un restaurante con menú de degustación de 2.500 pesos por persona. El mismo mes en que Carlos me dijo, con una voz tranquila, que el dinero estaba apretado y que los 4.000 pesos de enero tendrían que esperar. 4.000 pesos que nunca volvieron. Guardé todo en el teléfono. Abrí la libreta en una página nueva y lo anoté todo. Fecha, fuente, descripción. Sin adjetivos, solo los hechos. Porque lo que tenía esa tarde extendido sobre la mesa de mi cocina era esto. Una libreta azul con 53 páginas de fechas, horas, frases exactas y situaciones documentadas durante más de 5 años. Una línea de tiempo que mostraba cómo Roberto había cambiado exactamente 6 semanas después de la reunión donde Valentina invitó a Lorena. El nombre de Lorena en la página 8, anotado 2 años antes de que Roberto me lo dijera. Una foto con fecha que mostraba a Valentina y a Lorena celebrando en un resort durante la misma semana en que yo estaba sola con suero en el brazo. Publicaciones de lujo y celebración en los mismos meses en que Carlos decía no tener dinero. Y una conversación en una cocina que se cortó en seco cuando yo entré y que nadie jamás me explicó. No era suficiente para un tribunal, pero era más que suficiente para saber exactamente lo que había pasado. Y entonces sonó el teléfono. Era Carlos. «Mamá, ¿puedes venir a cenar el viernes? Valentina quiere que nos reunamos». Me quedé un segundo en silencio. 4 días. Tenía 4 días. Sí, hijo, ahí voy a estar. Esos 4 días los pasé con una calma que yo misma no esperaba encontrar. Revisé la libreta una última vez. Organicé la línea de tiempo. Guardé las fotografías. No porque fuera a usar nada esa noche, sino porque una maestra sabe que preparar una lección no se hace el día que se da, sino en todas las noches anteriores. Y en esos 4 días también entendí algo que había tardado demasiado tiempo en poder decirme a mí misma. Aprendí que el silencio no es resignación cuando lo usas con conciencia.
Aprendí que observar no es perder el tiempo cuando sabes exactamente lo que estás buscando. Aprendí que 5 años de documentar en silencio no es una obsesión. Es la diferencia entre reaccionar en el momento equivocado y actuar en el correcto. Aprendí que las personas que te tienen miedo no es porque seas peligrosa, es porque no eres predecible, porque no reaccionas como esperan. Y el silencio de una mujer que sabe lo que guarda es la única cosa que no pueden anticipar ni controlar. El viernes 14 de marzo, a las 7:45 de la tarde, me puse la blusa de lino azul marino que usé en la graduación de Carlos. Me cepillé el cabello frente al espejo del baño, con esa luz amarilla que hace que todo parezca más tranquilo de lo que es. Me miré más tiempo del que suelo mirarme, 61 años. 5 de ellos construyendo algo que Valentina no sabía que existía. Tomé la botella de vino tinto, el pan dulce de la panadería, mi bolsa, y en el fondo de esa bolsa también iba la libreta azul. No para mostrarla, sino porque hay cosas que uno lleva consigo, no para usarlas, sino para recordar quién es cuando alguien intenta convencerte de que no eres nada. Llegué a las 8:30. El olor a caldo con canela y laurel, las velas encendidas, la música de piano desde la sala. Valentina con sus manos frías, abriéndome la puerta con esa sonrisa sin hoyuelos. Ya sabes lo que pasó después. Ya sabes las palabras que dijo cuando Carlos fue por las tortillas. Ya sabes cómo bajé la vista, cómo respiré, cómo guardé todo adentro. Ya sabes cómo caminé hacia esa puerta con la misma calma con la que había entrado. Pero ahora, con todo lo que sabes sobre esos 5 años, puedes entender algo que antes no podías. Valentina no me dijo esas palabras porque me odiara. Me las dijo porque tenía miedo. Y no era un miedo cualquiera. Era el miedo de alguien que siente que algo se está moviendo sin poder verlo, que sabe que la otra persona guarda algo, que lanza las palabras más crueles que tiene para provocar una reacción, para medir cuánto debería preocuparse. Y yo no le di nada, porque mi decisión ya estaba tomada. No esa noche. La había tomado 4 días antes, sobre la mesa de mi cocina, con la línea de tiempo extendida y el nombre de Lorena en la página 8. La decisión era dejar que las cosas se movieran solas, porque las verdades que se construyen sobre mentiras no necesitan que nadie las derrumbe, solo necesitan tiempo, y que alguien, en el momento correcto, quite el seguro. Faltaban exactamente 72 horas, y el engranaje ya estaba en movimiento desde mucho antes de que yo llegara a esa cena. La noche del domingo 16 de marzo no dormí bien. No por angustia, sino por esa clase de vigilia liviana que te mantiene cerca de la superficie cuando algo en ti sabe que algo está a punto de moverse. Me levanté 2 veces. La primera a las 2:14 de la madrugada a beber agua. La segunda a las 4:51, sin razón particular, a sentarme en el borde de la cama escuchando el silencio del departamento, el sonido lejano de un auto en la calle, el viento suave contra la ventana, el tic tranquilo del reloj de la cocina. Volví a acostarme. Cerré los ojos. A las 6:17 de la mañana, el teléfono vibró sobre el buró. Lo alcancé antes del primer timbre. La pantalla decía: Carlos. Me senté en el borde de la cama, los pies descalzos sobre el frío del piso. La luz del amanecer entraba apenas por las rendijas de la persiana, gris, suave, del color que tiene el mundo antes de decidir qué día va a ser. Carlos. Mamá. Una sola palabra. Pero esa palabra tenía dentro todo lo que necesitaba escuchar para saber que algo había cambiado. La voz de mi hijo tenía un peso que yo no le conocía. No era tristeza. Era esa mezcla de asombro y dolor que tiene una persona cuando el piso se mueve debajo de sus pies y todavía no sabe bien si va a caer o si va a aprender a caminar diferente. Dime qué pasó, le dije. Despacio, en voz baja, como se le habla a alguien que está parado en el borde de algo y necesita escuchar una voz que no tiemble. Valentina se había ido el domingo por la noche. Carlos llegó a la casa a las 9 de la noche,
después de hacer una diligencia, y encontró la mitad de los cajones vacíos. La joyería del cajón superior, desaparecida. Los ahorros que guardaban en el closet. El sobre estaba ahí, pero liviano, como si le hubieran sacado la mayor parte. Su pasaporte nuevo, los documentos del coche, un sobre que Carlos tenía preparado para el pago de algo urgente esa misma semana. Se había ido sin nota, sin mensaje, sin nada. Solo el olor de su perfume todavía suspendido en el cuarto como algo que no supo que debía llevarse. Escuché todo sin interrumpir. El frío del piso subía por la planta de mis pies. La luz seguía entrando despacio entre las rendijas. En algún lugar de la calle, alguien encendió un motor y lo dejó calentando. «Carlos», le dije cuando hizo una pausa. «¿Hay algo más?» Silencio del otro lado. 3 segundos. 4. Esta mañana me llamó alguien, muy temprano. Una mujer que dijo llamarse Lorena. Me quedé completamente quieta. Dijo que conoció a papá en una reunión que organizó Valentina hace varios años. Que Valentina pasó meses hablándole de papá, diciéndole que su matrimonio contigo ya no tenía futuro, que papá era infeliz y solo necesitaba que alguien le diera una salida. Escuché respirar a mi hijo del otro lado. Dijo que ella no entendió la magnitud de lo que había pasado hasta mucho después, que cuando lo entendió ya era tarde y no sabía cómo decírselo a nadie sin causar más daño. Pero que cuando se enteró de que Valentina se había ido, ya no encontró razón para seguir callando. El silencio que siguió olía a café que yo todavía no había puesto a calentar, a mañana sin estrenar, a verdad que llega sin aviso y sin ceremonia. «¿Qué hiciste cuando ella te llamó?», le pregunté. Carlos tardó un momento en responder. Me dijo que había ido a buscar a Valentina antes de llamarme a mí, que cuando le dijo lo que Lorena le había contado, Valentina lo negó. Directo, sin titubear. «Lorena está inventando, no sé de qué habla». Pero Carlos llevaba 7 años mirándola, y esa mañana, quizás por primera vez, la escuchó de una manera diferente. Cuando Carlos le dijo que Lorena le había dado fechas exactas, nombres y los mensajes que Valentina le había enviado durante meses, animándola a seguir adelante con Roberto, diciéndole que el matrimonio era un cascarón vacío, que ella le estaba haciendo un favor a todos. Valentina dejó de negar, no pidió perdón, no lloró. Lo miró un momento y dijo, con esa voz suya de siempre, la voz que yo había escuchado durante 7 años: «Siempre supe que tu madre terminaría arruinando todo». Y luego tomó lo que pudo tomar y se fue. Escuché eso en silencio. La rabia que había en la voz de Carlos cuando me lo contó no era la rabia de alguien que acaba de enterarse de algo. Era la rabia más difícil de todas. La de quien empieza a recordar cada momento en que podría haberlo visto y eligió no mirar. «Mamá, dime, ¿tú sabías?». Cerré los ojos un segundo. 53 páginas de libreta azul. La línea de tiempo sobre la mesa de la cocina un sábado de madrugada. El nombre de Lorena en la página 8. Las fotografías con fecha, la conversación cortada en la cocina, los 4,000 pesos que nunca volvieron, el resort de lujo en la semana del hospital. No lo sabía con certeza, hijo. Lo observé. Otro silencio, más largo que los anteriores. «¿Cómo puedes estar tan tranquila?». La luz del amanecer ya era completamente blanca detrás de la persiana, honesta, sin matices, del tipo que no deja sombras donde esconderse. Y le dije algo que yo misma había tardado años en entender del todo. «Hijo, una mujer fuerte no reacciona, espera». El silencio que siguió a esas palabras fue el más largo de los 4 minutos que duró esa llamada. Cuando colgué, me quedé inmóvil con el teléfono en la mano, mirando el cuadro de la Virgen de mi madre frente a la cama, las fotos de los alumnos en la pared. La luz del lunes 17 de marzo, ya completamente instalada en el departamento, entrando por todas las ranuras como si supiera que tenía permiso. Sentí algo que tardé un momento en reconocer. No era triunfo, no era alivio tampoco. Era algo más parecido a la sensación que tiene el aire después de que para de llover. Limpio, abierto,
como si por primera vez en mucho tiempo pudieras respirar sin calcular primero cuánto aire te queda. Así llega la verdad a veces, sin explosión, sin drama, sin pedir permiso, con una llamada de 4 minutos a las 6:17 de la mañana y la voz de tu hijo al otro lado. Carlos llegó a mi departamento esa tarde a las 3:48. Subió las escaleras. Tocó la puerta con los nudillos, 2 veces, como lo ha hecho desde niño. Abrí. Y lo que vi en su cara no era el hijo que cancelaba los domingos porque Valentina tenía otros planes. Era el hijo de siempre. El que sabe dónde buscar a su madre cuando el mundo se mueve bajo sus pies. Lo abracé largo, sin prisa, sin decir nada, como había querido abrazarlo tantas veces en los últimos años. Luego le dije que tenía algo que mostrarle. Le pedí que se sentara. Fui a buscar la libreta azul. Puse los 2 cafés sobre la mesa. Puse la libreta entre los dos. Y Carlos la miró con esa cara de quien ve un objeto sin saber todavía el peso que tiene. «¿Qué es eso?», me preguntó. 5 años, le dije, fecha por fecha. Carlos tardó un buen rato en decir algo. La miró primero desde afuera. La pasta azul desgastada, las esquinas gastadas por el tiempo, el lomo ligeramente torcido de tanto abrirla y cerrarla. La sostuvo con las 2 manos por un momento, como se sostiene algo que pesa más de lo que aparenta, y luego la abrió en la primera página. La leyó despacio, pasó a la segunda, a la tercera. No lo apuré. Me quedé frente a él con las 2 manos alrededor de mi taza de café, dejándolo avanzar a su propio ritmo, como hacía en los exámenes cuando sabía que un alumno necesitaba tiempo y no instrucciones. En la página 4 frunció el ceño. Esta fecha. Este día es cuando cancelé la comida contigo. Sí. ¿Lo anotaste? Lo anoté. Siguió leyendo. En la página 7 reconoció la tarde del departamento que fue a ver con Valentina. En la página 10 encontró su cumpleaños número 30. La anotación de esa noche, la descripción de cómo Valentina me había tomado del brazo antes de que yo saliera para darme las gracias por él. Y debajo, en letras pequeñas, guardo la libreta. Quizás me equivoqué. Levantó los ojos. Pensaste que había cambiado. Durante 3 meses casi lo creí. Siguió pasando páginas. En la del Día de las Madres se detuvo más tiempo que en ninguna otra. La leyó 2 veces. Reconoció la hora de la llamada, el ruido de la fiesta detrás de su voz, el mensaje de la tarde que decía que estaban en algo que no podían dejar. El mole que se fue enfriando en la estufa mientras yo esperaba. El pastel de cajeta que nadie tocó. Cerró los ojos. ¿Cuánto tiempo estuviste esperando ese día? Desde las 11 de la mañana. Siguió avanzando. Llegó a la página del hospital. La leyó con los labios apretados. Y luego llegó a la conversación del 3 de febrero. La que anoté después de que me dijo que no buscara problemas donde no los había, que Valentina me quería, que yo me imaginaba cosas. Se quedó con esa página en la mano durante un buen rato. Mamá. La voz le falló en esa palabra. Lo siento mucho. No tienes que... Sí tengo que decirlo. Cerró los ojos un segundo. Respiró. Estuve años sin verte como deberías haber sido vista. Y lo siento. La tarde entraba por la ventana en esa luz dorada y oblicua que tienen los lunes de marzo, cruzando el piso de madera hasta llegar al estante de los libros. El café en la mesa, ya casi frío. El olor a las flores de sábila del alféizar, a los libros viejos, a todo lo que construí sola en estos 3 años, dentro de este departamento pequeño que es completamente mío. Sigue leyendo, le dije. Llegó a la escena de la cocina, Valentina con el teléfono de Roberto en la mano. Los varios minutos. La cara de quien lee algo que ya conoce de memoria. El regreso de Roberto sin preguntar. La sonrisa entre los dos. Carlos cerró la libreta. No la soltó. Se quedó mirando la pasta azul desgastada como si pudiera ver a través de ella todos esos años de anotaciones en silencio. ¿Cuándo entendiste lo de Lorena? Le conté. La semana del divorcio, la página 8. El nombre anotado 2 años antes. La línea de tiempo construida a las 11:42 de la noche sobre la mesa de la cocina,
con todas las fechas conectadas por fin. Las lágrimas llegaron sin aviso. Mi hijo, que tiene 35 años y que no había llorado frente a mí desde que era niño, lloraba en silencio con las manos apretadas sobre la pasta azul de esa libreta en la mesa de mi cocina. Me levanté, rodeé la mesa, le puse la mano en el hombro y me quedé ahí, sin decir nada, dejando que saliera todo lo que había cargado sin saber que lo cargaba. Lo que Carlos procesaba en ese momento no era solo la traición de Valentina hacia él. Era algo más vasto y más difícil. La comprensión de que la mujer con la que había vivido 7 años había destruido deliberadamente el matrimonio de sus padres, que había orquestado la separación de una familia que él había creído que se rompió sola, por el desgaste natural de los años, que había maniobrado desde adentro con una paciencia y una frialdad que solo ahora, con las páginas de la libreta bajo los dedos, podía ver completamente, y que él, en todo ese tiempo, no había visto nada. Así es el dolor cuando llega tarde, más hondo que el que llega a tiempo, porque trae cargados todos los años que pasaste sin saber que lo necesitabas. Cuando se calmó, se limpió la cara con el reverso de la mano y me miró con esa cara desarmada que solo aparece en los adultos cuando se les cae todo lo que cargaban encima. ¿Qué hacemos con todo esto?, me preguntó. Ahí estaba la pregunta, la decisión. El momento en que yo tenía que elegir qué clase de mujer quería ser con lo que había guardado durante 5 años. Tenía la libreta, la línea de tiempo, las fotografías con fecha, a Lorena, que ya había hablado. Podía hacer mucho con todo eso. Podía enviárselo a los padres de Valentina. Podía contactar a Roberto para que supiera que alguien lo había conducido hasta ahí con un plan. Podía compartirlo con personas que habían creído la versión de Valentina durante años. Podía causar un daño que, en cierta manera, habría sido proporcional. Antes de decirte lo que decidí, necesito preguntarte algo. Porque imagino que hay personas escuchándome ahora mismo que están pensando: Patricia, ¿por qué no usaste todo lo que tenías? Es una pregunta completamente válida. Yo misma me la hice esa tarde, sentada frente a mi hijo con la libreta entre los dos. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías usado cada prueba que guardaste durante 5 años para asegurarte de que Valentina pagara cada cosa que había hecho? ¿O habrías elegido diferente? Dímelo en los comentarios. Quiero saber qué piensas. De verdad, lo que yo decidí fue esto. No vamos a hacer nada con la libreta, le dije a Carlos. Me miró. Esta libreta no es un arma. Es un registro. Es la prueba de que yo no me imaginaba cosas, de que lo que viví durante 5 años fue real y estuvo bien documentado. Pero usarla para hacer daño no me devuelve nada que ella me quitó. No me devuelve los días de las madres. No me devuelve las horas sola en urgencias. No me devuelve los 3 años en este departamento, aprendiendo a vivir de nuevo desde cero. Carlos esperó. Y lo más valioso que Valentina tenía en esa casa no era el dinero del sobre ni los documentos del coche. ¿Qué era? Eras tú. Y eso lo perdió sola, sin que yo moviera un dedo. Silencio. Un silencio del tipo que no incomoda, sino que llena. Lo que Valentina se llevó esa noche del domingo fueron cosas que tienen precio: dinero, joyas, documentos que se reemplazan con tiempo y trámites. Lo que dejó atrás no tenía precio ni reemplazo posible. 7 años de la vida de un hombre bueno que la amó sin saber lo que era. La posibilidad de construir algo real con una familia que la habría querido de verdad si ella hubiera elegido ser real. Y la única relación que la habría sostenido cuando todo lo demás fallara. Eso no se compra. Eso no se recupera con lo que cabe en una maleta. Nos quedamos sentados un rato más, los dos en silencio, con el café ya frío y la luz de la tarde haciéndose más anaranjada sobre los libros del estante. No necesitábamos decir mucho. Algunas cosas se entienden mejor en silencio, especialmente entre una madre y un hijo que llevan años sin tenerse de la misma manera que esa tarde. Antes de que Carlos se fuera, le calenté algo de comer. Una sopa sencilla, de las de siempre, con el olor a tomillo y caldo que llena toda la cocina. Nos sentamos frente a frente, comimos despacio, hablamos de cosas pequeñas, el trabajo,
Un libro que yo estaba leyendo, una planta nueva que había puesto junto a la ventana. Las conversaciones de dos personas que están encontrando el camino de regreso la una hacia la otra. 3 días después, Carlos habló con Roberto. No le pedí que lo hiciera. Fue su decisión, tomada desde su propia necesidad de entender lo que había pasado antes de poder mirar hacia adelante. Roberto me llamó el jueves de esa semana a las 7:23 de la tarde. Contesté. Patricia. Pausa larga. Carlos me contó todo. Lo sé. Yo no sabía que alguien pudiera... Se detuvo. La voz le costaba. Roberto, dime. Lo que hiciste fue tu decisión. Nadie te puso la mano en la espalda. Lo que Valentina hizo fue plantar la semilla, pero tú la regaste. Silencio del otro lado. Tienes razón. Lo sé. ¿Puedes perdonarme? Me quedé un momento con esa pregunta en el aire. 33 años. Las mañanas, las noches, el departamento del piso 4, el piso frío del baño a la madrugada, el cuadro de la Virgen que mi madre me dejó. No lo sé todavía, le dije, pero no te guardo rencor. Hay una diferencia. Colgué, y me quedé sentada mirando el cuadro de la Virgen frente a mi cama, pensando que el perdón no se entrega ni se niega en una conversación de 5 minutos. Es algo que llega solo, cuando el tiempo y la honestidad le abren espacio. Quizás llegaría, quizás no del todo, pero esa tarde me sentí más liviana que en años. Carlos se encargó de los trámites legales que correspondían. Recuperó parte de lo que Valentina había tomado. Ese proceso no era mío, pero hubo un miércoles en que me llamó para contarme algo. Había hablado con Valentina por teléfono para coordinar la devolución de los documentos del coche. Antes de colgar, ella le preguntó, con esa voz suya de siempre, ¿y tu madre? Carlos le respondió, mi madre siempre supo. Valentina colgó, y no volvió a llamar. Cuando me contó eso, no sentí triunfo. Sentí algo más quieto y más permanente. Algo que no tiene un nombre exacto, pero que se parece mucho a la paz de saber que hiciste lo que debías hacer, de la manera en que debías hacerlo, en el momento correcto, que fuiste fiel a quien eres, y que eso fue suficiente. Valentina entendió en ese instante exactamente lo que había perdido. No el dinero, no los documentos. Entendió que toda la construcción que había levantado durante 5 años, la versión de sí misma que nadie debía cuestionar, la historia donde ella era la protagonista inteligente y yo era la suegra que no aceptaba el matrimonio de su hijo, ese edificio completo se había derrumbado. Y la persona que más claramente lo veía, la que siempre lo había visto desde la primera noche, era yo. La misma que bajó la vista, respiró, sonrió y guardó todo adentro. La misma de la que había tenido miedo durante años sin entender del todo por qué. Ahora lo sabía, y yo no necesitaba estar ahí para verlo, porque la dignidad no se celebra, simplemente se mantiene. Eso fue hace 3 meses. Hoy es domingo. Son las 7:18 de la mañana y el sol entra por la ventana de mi cocina en esas tiras largas y doradas que solo tiene la mañana temprana cuando el mundo todavía no ha decidido qué clase de día va a ser. Tengo el café en la mano. El cuadro de la Virgen de mi madre sigue en su lugar frente a la cama. Las fotos de mis alumnos siguen en las paredes. Algunas cosas no cambian, y eso ya no me parece una falta. Me parece una forma de constancia. Carlos viene a cenar los domingos. No siempre, porque la vida tiene sus semanas difíciles y sus distancias. Pero viene. Y cuando viene, sirve el vino, se sienta en la misma silla de siempre, y hablamos de cosas que importan y de cosas que no importan demasiado, que son las mejores conversaciones. Hay una cosa, sin embargo, que todavía no te he contado. Una cosa que descubrí semanas después de que todo pasara, la última tarde que saqué la libreta azul antes de guardarla definitivamente. La abrí. Pasé las primeras páginas despacio, con esa calma de quien ya sabe lo que va a encontrar. Y entonces llegué a una entrada de las primeras semanas, anotada después de una cena familiar en la que Carlos había traído a Valentina por 2ª o 3ª vez. Había escrito 3 líneas. Muchacha bien arreglada, amable, sonrisa calculada. Primera impresión.
Cuida demasiado las apariencias para alguien que recién llega a una casa ajena, como si ya supiera lo que quiere y estuviera midiendo si puede obtenerlo aquí. 3 líneas. Del primer día. Las leí 2 veces en silencio, ahí sentada en el borde de la cama con la tarde afuera y el departamento en calma. Y sentí algo que no esperaba sentir. No satisfacción, no el alivio amargo de quien dice, ya lo sabía. Sentí una ternura extraña hacia la mujer que fui ese domingo de octubre. La que vio todo en la primera página y aún así se permitió dudar. La que guardó la libreta porque algo en ella decía que necesitaba documentar, aunque todavía no supiera para qué. La que eligió seguir mirando, seguir anotando, seguir esperando, en lugar de reaccionar y cometer exactamente el error que Valentina esperaba que cometiera. Esa mujer hizo bien, pero hay algo más que todavía necesito decirte. Algo que llegó semanas después, de una dirección que no esperaba. Lorena me escribió, no a través de Carlos, directamente a mí, a través de un número que consiguió no sé cómo, con un mensaje corto que leí 3 veces antes de entender lo que me estaba diciendo. Me dijo que lo sentía, que nunca imaginó las dimensiones de lo que Valentina había planeado, que cuando empezó a sospechar la verdad completa, el daño ya estaba hecho. Y luego escribió algo que me dejó un buen rato mirando la pantalla. Valentina me dijo que usted nunca se daría cuenta, que era de esas mujeres que se ocupan demasiado de sentirse mal como para ver lo que pasa a su alrededor. Le creí. Fui una tonta en creerle. Guardé el mensaje. Lo que Valentina no calculó, en todo ese tiempo de planear y maniobrar y construir, fue una sola cosa: que la persona a quien subestimó desde el principio era exactamente la persona que lo estaba viendo todo. Porque las personas que te tienen miedo de verdad no le tienen miedo a tus palabras, le tienen miedo a tu claridad, a que puedas leer la primera página de una historia y saber lo que viene sin que nadie te lo cuente. Valentina tomó el dinero del sobre. Valentina tomó las joyas. Valentina tomó los documentos y el pasaporte y los ahorros que había en el closet. Y se fue pensando que se había llevado lo más importante. Pero dejó a su marido. Y su marido vino a cenar a mi casa el primer domingo después de que todo pasó, sin que yo lo invitara. Subió las escaleras, tocó la puerta 2 veces con los nudillos como lo ha hecho desde niño, y cuando abrí, me miró y dijo, ¿tienes algo de comer? Le calenté mole. Nos sentamos frente a frente en esa cocina pequeña que huele a café y a sábila y a todo lo que soy. Y a la mitad de la cena, Carlos me miró y dijo algo que no esperaba escuchar. Valentina tenía razón en tenerte miedo, mamá. No respondí. Tomé un sorbo de café y sonreí, del mismo modo en que sonreí esa noche del 14 de marzo cuando bajé la vista al plato y guardé todo adentro. Antes de irse esa noche, Carlos se quedó parado en la puerta con el abrigo puesto y las llaves en la mano. ¿Puedo venir el próximo domingo también? La puerta siempre estuvo abierta, le dije. Y eso es verdad, siempre lo estuvo. Si hay algo que quiero que te lleves de esta historia, es esto. No todos los que callan están sufriendo. Algunos están observando. No todos los que esperan están perdiendo. Algunos están construyendo. Y no todas las batallas se ganan con ruido. Algunas se ganan exactamente así, en silencio, con paciencia, con la certeza de quien sabe que la verdad, cuando está bien guardada, siempre encuentra la manera de salir sola. Valentina dijo esa noche que mi marido era más feliz sin mí. Valentina dijo que mi hijo respiraba mejor lejos de mí. Valentina dijo que mi silencio era el silencio de alguien que no se da cuenta de nada. Lo que Valentina nunca dijo, porque nunca lo supo, es que ese silencio era todo lo contrario. Era el silencio de alguien que lo había visto todo desde la primera página. Y esa noche del 14 de marzo, cuando bajé la vista al plato, respiré despacio y sonreí. No fue rendición. Fue la última vez que le puse un espejo enfrente, y ella lo supo demasiado tarde.